¿Qué tal, queridos hermanos? Me da mucho gusto saludarlos. Quiero en esta ocasión tratar un tema muy importante que se ha venido desarrollando en nuestras comunidades referente a la sanación de las familias, particularmente lo que se llama el corte de ancestros o esa acción que se supone extraordinaria del demonio, en donde su maldad puede pasar de generación en generación y llegar hasta nosotros, aunque la acción del demonio haya ocurrido en tiempos pasados, en tiempos remotos de 2 o 3 o 4 más generaciones anteriormente. Como ustedes saben, soy el exorcista de aquí de Monterrey y pues he dedicado una gran parte de mi vida a estudiar este tema, a estudiar el tema de la acción ordinaria y extraordinaria del demonio, y pues a leer sobre esto he visto muchísimos casos y considero que por todos los congresos en los que he asistido, pues esto creo que puedo dar una opinión seria sobre el asunto. Recientemente, en el Congreso Internacional de Exorcistas que se celebró en Roma el año pasado, el padre Alcántara, Rogelio Alcántara, expuso con toda claridad este tema precisamente del corte de ancestros, en donde hace un estudio teológico y bíblico muy profundo sobre este tema. Generalmente esto está basado en algunos textos tanto de Éxodo como de Números, y otros textos en donde nos dice que el pecado de los padres pues va a repercutir en los hijos. Esto obviamente tiene que verse desde el punto de vista literario y sobre todo en el contexto en el que se está trabajando. Todas estas, sentencias o amenazas de Dios tienen que ver propiamente con el pecado de los padres, en el sentido de las consecuencias del pecado. Generalmente nosotros las consecuencias del pecado permanecen. Voy a poner un ejemplo que me parece práctico. Una pareja de novios tiene relaciones íntimas de este pecado, ¿verdad? Que sería, pues, en el mejor de los casos, fornicación, ¿verdad? Si no es que adulterio, pues nace un niño o va a nacer un niño. La persona va y se confiesa con el sacerdote y el pecado queda perfectamente y totalmente perdonado. Sin embargo, las consecuencias del pecado pues van a continuar, el niño va a nacer. Y esa será la consecuencia de un pecado, que después se sanará y todo, pero son las consecuencias del pecado. Cuando nosotros hacemos algo que va en contra de la moral, que va en contra de lo que Dios nos manda, pues las consecuencias pueden permanecer. En el contexto de los textos que están tratando normalmente para apoyar esta teoría, está referido el Señor a esa desobediencia de Israel, en donde se ha vuelto hacia los ídolos, lo cual va a traer como consecuencias guerras, muertes, destrucción, que obviamente pues van a sufrir las siguientes generaciones. Cuando el pueblo va al destierro, estará en el destierro 70 años. Obviamente la generación que pecó, la generación que desobedeció, pues ya no existe. Sin embargo, los hijos y los nietos pues siguen padeciendo estas consecuencias porque están en el exilio. Pero esto no tiene nada que ver con la acción extraordinaria del demonio. El demonio debemos de entender que no se contagia, no se comunica y no se hereda. Cuando nosotros tenemos una situación extraordinaria, que es a la que generalmente se refiere, porque la acción ordinaria es básicamente la tentación, la extraordinaria tiene que ver con estas acciones, enfermedades, padecimientos, rotura de relaciones, en fin, todo este tipo de situaciones que pues terminan echando a perder la vida de una persona. Son situaciones extraordinarias. Son acciones que el demonio puede hacer por una permisividad especial de Dios en una persona. Sin embargo, esta permanece en ella hasta que muera o hasta que sea liberado a través de un exorcismo. Esta persona que haya tenido esta situación, o si sus papás estuvieron relacionados con brujos, con magos, si ellos fueron brujos, magos, si la acción del demonio estuvo presente en sus vidas, esto no se comunica a las siguientes generaciones, porque de lo contrario pues tendríamos un Dios que pues malo, ¿verdad? Un Dios que no es bondad, un Dios que no deja a la persona ni siquiera optar por la libertad, y todo está basado en la libertad. La única forma en el que la acción demoníaca, la acción del demonio puede pasar a otra generación, es cuando se hace una consagración de la generación. Cuando una persona ya instruida
compacto con el demonio, que lleva una relación con el demonio y consagra a sus hijos, en ese sentido sí podríamos pensar que pueda haber una continuidad de la acción demoníaca, porque hay una consagración, y las consagraciones pueden ser hechas en el ámbito del demonio, que abarca pues no nuestro espacio y nuestro tiempo. Esta situación se ha venido pues difundiendo de una manera todavía más fuerte con un libro, ¿verdad? Que es este libro del padre Youssef, que invita a que se hagan una serie de liturgias, que incluso con algunos comentarios que ya he recibido sobre esto, una persona se quejaba de que padecía ahora una serie de males del demonio porque no había hecho bien alguna de las liturgias que por aquí nos presenta el padre Youssef. Yo creo que debemos de apelar a la ortodoxia. Jesús jamás habló de esto. La iglesia a lo largo de toda su historia jamás ha hablado de la transmisión de la acción demoníaca. Se habla de estas consecuencias del pecado, pero no de la acción del demonio que se va pasando de generación en generación. Todas estas misas de cortes de ancestros, todos estos tipos de texto, de lo cual hay muchísimo, están muy influenciados por doctrinas orientales. Entonces yo quisiera invitarlos a volver a la ortodoxia, a no dejarse llevar por todos estos materiales que hoy pululan en internet, incluso pues se distribuyen entre nuestras comunidades cristianas católicas y que van siendo parte de esta psicosis que hoy vive el mundo, precisamente por este tipo de información y otras más que se han desarrollado, la proliferación de magos, adivinos, etcétera, que hacen que todo el mundo hoy piense que está siendo afectado por una acción extraordinaria del demonio. Realmente son pocas las personas que se ven afectadas gravemente por la acción extraordinaria. Si hubiera una acción extraordinaria del demonio, pues basta con que regresemos a la oración, a la práctica de los sacramentos, particularmente el de la Eucaristía y de la reconciliación, que empecemos a tener una vida seria de oración y todos estos males irán desapareciendo paulatinamente. Dios es verdaderamente poderoso y el hombre vive protegido en el estado de la gracia. Cuando el hombre se aleja de la gracia, entonces quedamos al descubierto y podemos ser afectados seriamente por la acción del demonio. Ordinariamente no se preocupa mucho de la acción extraordinaria porque le apuesta más a nuestra perdición eterna que logrará a través de la tentación. Por eso yo los invito nuevamente, mis hermanos, a que dejemos todo esto de lado, que busquemos instruirnos mejor, que busquemos la palabra de Dios, que busquemos su recta interpretación, que busquemos vivir una vida plenamente cristiana y dejemos de lado todo esto de las misas de corte y todo este tipo de cosas que a la postre, si una persona tiene un problema psicológico, asiste a una misa de corte en donde generalmente se mueve dentro de un ambiente carismático, donde habrá mucha alabanza, mucha oración, donde habrá mucha música, todo esto pues puede exaltar las situaciones psicológicas y pues pensar que verdaderamente tiene una acción extraordinaria que nadie le va a poder quitar, porque el único demonio que no podemos echar fuera pues es el que no está dentro, es el que no existe. Por lo tanto, vivamos cristianamente, vivamos rectamente según nos indica la palabra de Dios y dejemos de lado todo esto y vivamos felices, que ese es el proyecto y el plan de Dios que busca echar a perder nuestro enemigo, el demonio. Si vivimos en gracia, viviremos en paz. Muchas gracias por su atención y nos vemos en nuestro siguiente video. Hasta luego.